y estamos con la cámara abierta, después la cerramos para que cada uno hable, Bueno, ¿verdad? eso va a elección de cada participante. Lo que vamos a hacer, yo voy a hacer una breve introducción y después los oradores, el que tenga una presentación para exponerla, la expone y el que no puede directamente comentar. Pero como les decía, primero tengo una breve presentación que hacer. Si querés, Luciana, fíjate que el doctor Tejero tenga habilitación al micrófono, porque yo personalmente algunas cosas las puedo habilitar y otras no. Vos sos Ahí tengo habilitado el micrófono. Creo que ustedes me escuchan, ¿no? Perfecto, doctor, lo escuchamos. Bueno, ¿comenzamos, Luciana? Sí, así es. Bueno, ahí se ve la presentación de la fundación, la diapositiva. Sí. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco a todos que estén presentes, que estén ciberpresentes, a todos los participantes. Les doy la bienvenida a este evento que hemos llamado COVID-19 y su impacto en América Latina, que es organizado por la Fundación de Jóvenes por los Derechos Humanos. La fundación fue creada hace mucho tiempo, en el 2009, por Gustavo Altieri, que es el presidente, además del fundador. Hoy no puede estar, él se disculpa ante todos y agradece su participación, sobre todo de los oradores que están acá. Me pidió sí que hiciera una muy breve introducción de lo que es la fundación, para los que quieren la conozcan o ingresar después a la página, que se la dejamos escrita en los comentarios. Como le dije, la fundación fue creada en el 2009, tiene muchos programas, incluyendo programas de escolarización, la Casa del Niño Chaqueño, programas de empleo y otros en los que la verdad es que no puedo adentrarme, ya que no son el tema que nos compete hoy y no estoy trabajando en esos programas. Pero el último programa que lanzó la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos se llama Iniciativa para la Seguridad Global. Entonces, un poco era explicar por qué lanzamos esta iniciativa. Un poco charlando con Gustavo Altieri hace algún tiempo, dijimos, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos consagra el derecho a la seguridad en el artículo 3º. Deberíamos darle un espacio dentro de la Fundación a que, digamos, podamos hablar, podamos discutir temas relacionados a la seguridad. La seguridad es una palabra y es un término muy amplio que incluye muchas cosas. Por ende, cualquier cosa que se desprenda de ello, como esta iniciativa para la seguridad global, también es amplia y contempla muchos aspectos, digamos, tiene muchas derivaciones o subprogramas, esta iniciativa que estamos lanzando. En este momento nos estamos enfocando en una sola área. Queremos también destacar que este programa, como todos los que lleva a cabo la Fundación, tiene un enfoque práctico, no académico. Digamos, todo lo que sea las publicaciones son bienvenidas y vamos a publicar, vamos a difundir, pero la idea es tratar, en función de lo que hoy escuchemos de los oradores prestigiosos que tenemos invitados, ver qué se puede hacer para llevar, al menos a nivel local, a nuestro alcance, a los tomadores de decisiones, para cambiar donde veamos oportunidades de mejora. Pensamos que estas actividades sirven para difundir el conocimiento, difundir el Estado. En este punto del año, calculo que todos estamos un poco hasta acá del tema coronavirus, pero hay, digamos, en Argentina, por ejemplo, desconocemos cuál es la situación en México, en Perú, en Colombia, y probablemente en Colombia desconozcan la situación en Argentina y así en los demás países. Pensamos que la única manera de difundir estas informaciones es difundiéndola, digamos, hay que hacer actividades, otra forma no hay, digamos. Así que para ir terminando este evento que está enmarcado en el área de bioseguridad que tenemos en la iniciativa, para hablar de esta pandemia que esperamos que tenga fin pronto, y por eso tenemos aquí a los expertos para que nos hablen un poco, quizás también un poquito de las perspectivas que ellos ven, pero fundamentalmente del estado de la situación. Queremos que nos cuenten cuáles han sido los desafíos que han enfrentado durante este tiempo, qué problemas han encontrado, equipamiento de protección para la gente, problemas de recursos humanos, de suministros, de insumos, etcétera, lo que a ustedes les parece. Por eso yo, de vuelta, les agradezco a todos los oradores que están presentes y a los participantes, y le doy la palabra a Luciana,
que Luciana, si querés, silenciame para que ya presenta nuestro primer orador, que es el doctor Teijeiro. Perfecto. Bueno, tal como dijo Javier, vamos a arrancar con los distintos oradores. El primero en hablar, en representante de Argentina, va a ser el doctor Ricardo Teijeiro. Es médico infectólogo del Hospital Pirovano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología y es integrante del grupo de expertos del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un gusto poder escuchar tu palabra, Ricardo. Bueno, muchas gracias Luciana, muchas gracias Javier por invitarme. Lo primero que te voy a pedir que me permitas compartir la pantalla para poder ahí habilitar. Para mí es un gusto poder participar de esto y como decía Javier, tenemos que trabajar todos juntos. Hoy la salud no la tenemos que medir solamente en la parte regional, obviamente, y esto lo demuestra la globalización. Esta es una enfermedad que viniendo de China ya pasó a todos los continentes, entonces tenemos que trabajar juntos y tenemos que tomar conductas definitivamente que apoyen solidariamente a toda la población. Eso lo estamos viendo con la pelea indiscriminada que tenemos el mundo por la vacuna, con la realidad que podemos llegar a tener, que solo los países ricos puedan tener un beneficio. Y otra de las cosas que voy a tomar de lo que dijo Javier, que estamos hasta acá de coronavirus, y que cuanto más temprano termine, le voy a decir a Javier y al resto que tenemos para un rato largo de coronavirus. Así que no nos enojemos, tratemos de ir adelante y poder aprender día a día cuál es el nuevo paso que tenemos que dar. Voy a tratar de ser rápido. Obviamente hay muchas cosas ustedes que conocen, esto no lo voy a estar charlando, pero sí me gusta de alguna manera magnificar la pandemia. Estamos hablando de una enfermedad que comienza en diciembre, estamos casi llegando a un año, 75 millones de pacientes confirmados. Obvio que hay muchos más no confirmados, con 1.650.000 más muertos. En Argentina tenemos un impacto muy importante, más de 1.500.000 al día de hoy, con algo de 41.300 muertos. Bueno, esta es la magnitud de la enfermedad que estamos hablando, porque por momentos, por la situación que veo, parecería, por lo menos en nuestro país, que estamos relajándonos un poquito y pensando que la pandemia terminó y nosotros estamos recién en el medio de la pandemia. Para aquellos que no conocen y que son de otras zonas, les muestro el mapa de Argentina. ¿Y por qué pongo el mapa de Argentina? Porque Argentina, compuesta por diferentes provincias, 23 de ellas, cada una es una jurisdicción independiente en sus acciones, es independiente de sus acciones, puede cada una determinar una acción distinta con respecto a las enfermedades, pero bueno, sobre todo tiene una geografía con una zona norte cálida, húmeda, y en contacto con países como Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, y una zona sur, realmente Tierra del Fuego, Santa Cruz, una zona totalmente diferente a la zona del norte, pasando por una sola central que parecería ser más equilibrada en lo que es clima y ese tipo de cosas, pero una diversidad muy importante entre zonas rurales, netamente rurales, y zonas, grandes ciudades con un hacinamiento muy importante. Inclusive les digo, dentro de la capital federal nosotros tenemos algo de barrios de, obviamente, que es de gente de pocos recursos, que albergan algo de 70.000 personas hacinadas. Nuestro país tiene una superficie de 3.750.000 kilómetros. La cantidad de habitantes acá está corta, este es el último censo. Hoy estamos en 45 millones de habitantes, aproximadamente. Pero esto es para mostrarles un poco, porque esto vamos a ver un poquito lo que está pasando en la epidemiología local. Nosotros tuvimos un pico muy importante, y estos son los casos total país, y en este momento estamos en pleno descenso, pero nuestro pico
fue para octubre, noviembre, y nosotros empezamos con un crecimiento en mayo, donde en Europa y en China empezaron en diciembre. Este tiempo nos permitió a nosotros poder actualizar nuestro sistema de salud, que es muy anticuado y tenemos hospitales de 100 y pico de años. Pero tuvimos un crecimiento gradual. Nosotros hemos decidido hacer un cierre realmente muy estricto al principio de la pandemia, donde provocamos un aislamiento obligatorio, y de esa manera, que de ninguna manera fue pensando en frenar la pandemia, sino en permitirnos actualizar nuestro sistema de salud para poder recibir la demanda. Pero hoy estamos en este momento donde tenemos una caída de la primera ola, y si nosotros vemos lo que pasó en Europa, a los meses, que es lo que nosotros tenemos que estar esperando para nuestro invierno, tener una ola. Y esperamos que sea diferente que en el norte, porque las segunda o terceras olas en el norte siempre triplicaron o cuatriplicaron las primeras olas. Pero vamos un poquito por región. Esto es Cava. Para nosotros empezó tempranamente en Cava porque ingresó por Ezeiza la gente que venía de Europa. Esto hizo que el inicio de la pandemia en Argentina sea por Cava. Hizo un incremento gradual pero brusco, importante, y llegó a 1.600 casos por día. Esto es provincia de Buenos Aires, esto es al lado, regionalmente está limitando con Cava, y ustedes ven que acá ya hay un desplazamiento, acá empiezan en mayo. Obvio que llegan a 7.500 de casos por día, porque provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes y Cava solo 3 millones de habitantes. Pero hay un desplazamiento de las curvas y eso hace que también se desplace, pero también está disminuyendo. Cava, si bien venía disminuyendo fuertemente, en estos 10 días tuvimos un aumento. Nosotros llegamos a tener hasta 200 casos por día nada más, y en este momento estamos teniendo un incremento que yo lo veo todos los días en mi hospital. Me acerco donde se están haciendo los hisopados, son todos grupos jóvenes que tienen contacto estrechos en reuniones sociales. Y esa es la gravedad de lo que nos está pasando en este momento. El haber abandonado las medidas de prevención porque creemos que esto pasó. Sobre todo en los jóvenes, porque no tienen realmente gran preocupación por la enfermedad, pero son los grandes transmisores. Ahora les muestro un poquito en el resto. Ustedes fíjense el interior de nuestro país. Córdoba es una gran ciudad, Mendoza es otra gran ciudad, donde tienen algo de 3, 4 millones de habitantes. Pero fíjense qué desplazamiento. Al interior de nuestro país llegó mucho más tarde, llegó por junio, agosto, e hizo un pico muy importante fin de octubre, y ahora cayendo la curva, estamos en plena temporada de verano, estamos teniendo 30 grados de calor y estamos mucho más al aire libre. Mendoza, más o menos lo mismo, y ustedes fíjense Tierra del Fuego, en la zona más sur, que durante todo el año hace frío, también empezó recién para fin de julio, agosto. Hoy tiene un desplazamiento de su curva y está haciendo picos y valles en su curva, pero también está corrida. Tierra del Fuego está muy influenciada por el turismo porque es una zona de gran recibimiento de turistas. Y estos Corrientes es otra provincia, y lo que quiero remarcar, ustedes fíjense cómo va haciendo olas de crecimiento Corrientes a partir de agosto, con un pico alto recién en noviembre y una caída brusca. ¿Esto qué quiere decir? Solo quiero decir que la situación regional en nuestro país es muy importante, porque es muy diferente cada una provincia en sus hábitos sociales, en su geografía con zonas rurales y urbanas, en su clima, si es húmedo, cálido, fresco. Nosotros tenemos todas las variaciones en nuestro país. Entonces, cada una de las provincias tomó su decisión de cómo aislar a sus grupos. Hubo provincias que cercaron sus límites y no permitieron ingresar gente de otras regiones. Este es un poquito lo que hablamos siempre, la positividad de los testeos. Nosotros tuvimos hasta momentos con testeos
de 47% de positividad, donde uno está buscando siempre bajar el 10%. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, pero de todas maneras para mostrar el nivel de contagiosidad, el nivel que tuvimos al principio en esta pandemia. Esto es un poquito lo que les decía antes, ¿no? Esto es el AMBA, que es toda la región de Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la provincia, la capital del país. Esto es la primera zona del Gran Buenos Aires, que es alrededor. La blanca es Argentina. Y lo que les quiero decir con esto es, mientras todos están disminuyendo, esto que es Cava tiene este aumento en estos últimos días pura y exclusivamente por las conductas sociales. Reuniones familiares, reuniones de grupos de jóvenes, reuniones por la noche, reuniones laborales. Esto es lo que estamos tratando de comunicar a la gente y tratando de, ya que están viniendo a la fiesta, poder controlarlo. Esto es el día de hoy, los últimos 14 días, esto es lo que decía de Argentina. Todavía tenemos zonas rojas de alto riesgo en nuestro país y que obviamente estas zonas rojas son las que están más cerradas, con mucho más cuidados para la protección en estos días. Esto es la evolución y como todos los países, la cantidad de recuperados siempre es muy importante. Siempre recordemos que la complicación en estos grupos son en los grupos mayores, es un 5%. Nosotros tuvimos una cantidad muy importante de fallecidos. Obviamente que esto depende de muchísimas cosas, del estándar que tenemos para la atención del paciente, de los hospitales, de la cantidad de respiradores, de la cantidad de recursos humanos, de la cantidad de posibilidades que podemos brindar al paciente. Nosotros, esta es la curva de crecimiento, nosotros tuvimos un problemita en algunos lugares sobre la información de los pacientes fallecidos. Cuando se mejoró la información en un solo día, tuvimos que aumentar un pico de 3.352 pacientes. Eso no era que no lo teníamos, sino que estaban mal informados, pero bueno, llegamos a 41.200 pacientes al día de hoy. Si yo les muestro, la tasa de letalidad va a variar justamente por cada una de las provincias, teniendo 3.35 en Buenos Aires, 3.30 en Capital, que es el promedio esperable, y nosotros quizás a fin de pandemia, cuando pase la segunda ola, estemos alrededor de 4 quizás, pero tenemos zonas en el interior que baja mucho este promedio. Es lo mismo que les decía antes, depende de las características del equipo de salud, del sistema sanitario, y de cuál de las regiones de Argentina estamos hablando. Como en la mayoría de los países, nosotros tuvimos un impacto de afectados en el grupo joven. Por eso realmente esto hizo que tengamos una evolución muy razonable de todos estos grupos con una gran cantidad de asintomáticos y leves moderados con buena evolución. Y el impacto mayor de los fallecidos los tuvimos a partir de los 60 años, con el pico entre los 70 y 79 años, como pasó en casi todo el mundo y como es lo esperable para este tipo de enfermedades. Un poquito, y para ir cortando, nosotros le digo, cuando recibimos la información y nosotros en marzo con toda la información nos abocamos realmente a trabajar muchísimos en los equipos de salud, en todo el equipo de salud, camillero, recepcionista, administrativo, gente de alimentación, de limpieza, médicos, todo. Trabajar muchísimo en la educación, en cada uno de los pasos que necesitamos para usar los elementos de protección, en cómo tomar las muestras, en cómo inclusive lavarnos las manos, cómo aislarnos. Todo esto fue un esfuerzo terrible. Sábado y domingo veníamos el grupo de infectólogos, que somos 6 en el hospital, para dar charlas a todo el personal. Esto se logró de a poco. Sí tuvimos problemas con el equipo de protección, pero poco a poco fuimos logrando tener un buen equipamiento y a partir del primer mes ya no tuvimos problemas. Logramos tener PCR en las distintas jurisdicciones.
Al principio nosotros lo hacíamos centralizado en nuestro Instituto Malbrán, pero hoy todos los hospitales pueden hacer PCR. Eso fue un logro muy importante porque tener biología molecular en los hospitales fue muy difícil. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos esto, unidades febriles de urgencia, que tienen consultorio, tienen lugar de aislamiento para esperar los resultados, tienen lugar donde nosotros podíamos hisopar a los pacientes. Y los pusimos afuera del hospital, antes de la entrada del hospital, con una administración donde se le tomaban los datos, se le hacían los scores y de ahí se determinaba qué iba a ser el paciente, cuando nosotros ya teníamos el diagnóstico. ¿Qué hicimos con esto? Que el paciente de riesgo no ingrese a nuestros hospitales. Estas son las unidades, estos son los hospitales y estas son las unidades fuera de los hospitales. Esto fue un éxito realmente. Pusimos ambulancia, pusimos más centros de monitoreo, conseguimos más respiradores, los distribuimos. Tuvimos que conseguir muchísimo personal. Tuvimos que hacer búsqueda de enfermeros, de kinesiólogos, de terapistas, de técnicos de laboratorio, farmacéuticos, de todo. Lo conseguimos, sí, pudimos lograrlo. Tuvimos muchas bajas por enfermedad en estos grupos, pero bueno, lo fuimos superando. ¿Qué hicimos? Nosotros de alguna manera tuvimos algunas cosas que en la operatividad nos fuimos dando cuenta. Fue un éxito la búsqueda de hoteles y grandes instalaciones para aislamiento de los pacientes leves. Nosotros los pacientes positivos, leves, de mediana edad, sin comorbilidades y sin riesgo, no embarazadas, no niños pequeños, los llevamos a hoteles comunes, donde iban a estar controlados por un kinesiólogo y un médico, y si en algún momento requerían internación, volvían a los hospitales, pero si no, permanecían en esos hoteles hasta su alta o su definitiva. Sí. Nosotros aumentamos muchísimo la capacidad instalada del sistema de salud. Obviamente que tuvimos una progresión donde pudimos ir adaptándonos. Obviamente todo lo que le pasó a todos los demás países, la compra de equipamiento al exterior, tener que trasladar todo el equipamiento, todos los protocolos, todo esto fue muy dificultoso, pero con esfuerzo y con todo el equipo de salud trabajamos juntos. Obviamente no es todo tan fácil y no lo quiero pintar fácil. Tuvimos nuestras luchas gremiales, tuvimos nuestras peleas con los distintos ministerios de salud, con los distintos grupos de recursos humanos. Todo eso también lo seguimos teniendo. Nosotros partimos de la base que tenemos hospitales que son bastante antiguos, tienen más de 100 años y tenemos que mejorar el sistema sanitario y espero que podamos aprender mucho de esto. También usamos los canales de atención, y esto la gente joven, no yo, justamente a los 65 años, que me cuesta mucho las redes, pero gracias a Dios están los jóvenes como Javier, como Luciana, que pueden manejar estas cosas, y nosotros desde la salud hicimos la iniciativa de todos estos canales por WhatsApp, donde podíamos intercambiar con los pacientes, hacerles un seguimiento virtual de cómo iba su evolución, poder informarles el resultado de los estudios por vía WhatsApp. Esto fue muy importante, muy enriquecedor. Ahora sí, nos enfrentamos con un desafío muy importante, donde todos nosotros le estamos poniendo a la vacuna quizás más de lo que nos tiene que dar. Pero sí es un desafío muy importante, quizás el más importante de las últimas décadas. Obviamente que bajo ningún punto de vista creo que la vacuna es la solución al problema, ni que va a frenar la pandemia. Nosotros debemos trabajar todavía fuertemente en mantener las conductas de prevención. La vacuna va a requerir tiempo. Vamos a discutir muchísimos en vacuna. Inclusive yo soy investigador en mi centro de investigación hace 30 años e inicio esta semana una investigación con una vacuna canadiense, china, CanSino, que es única dosis y que obviamente estoy muy esperanzado porque bajaría la logística a la mitad y nosotros ahora empezamos a reclutar voluntarios, lo cual es muy importante. Este es el hospital
donde yo manejo la infectología. Es un hospital en plena ciudad de Buenos Aires, antiguo, pero que me cobija ya hace 43 años, porque yo hice mis 3 últimos estudios de medicina en este hospital, me fui, vine, yo empecé mis especialidades por la neonatología y la pediatría, y terminé en infectología en este hospital, y estoy cumpliendo 41 años de médico, y quizá me esté jubilando en este próximo año. Muchísimas gracias por la atención, y quedo a disposición para las preguntas que ustedes quieran. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación, excelente como siempre, como otras oportunidades que hemos charlado y que hemos tenido presentaciones tuyas. Ahora tenemos 2 opciones, la agenda era un poquito flexible porque, bueno, las conexiones hacen que esto tenga que ser así. Quizás podrías intentar, Luciana, habilitarle el micrófono y la cámara al doctor José Oñate, si le funciona. Él es de Colombia, es de la Asociación Colombiana de Infectología, y si no le funciona, pasamos al siguiente orador. Ahí vemos y escuchamos al doctor José Oñate. Buenos días. No sé qué horario será por allí, seguro que es un poquito más temprano. Muchas gracias por estar presente. Quizás hay un problemita de conexión y no pude escuchar la introducción que hicimos, pero básicamente esperamos de los oradores, como en su momento charlamos, un panorama local del estado de la situación, y el doctor Teijeiro nos acaba de dar el suyo de la Argentina. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Súper. Mil gracias, licenciado Javier, y a todos por esta iniciativa. Aquí en Colombia son las 10 de la mañana. Un poquitico de COVID-19 en Colombia, lo que ha pasado, lo que viene. Contarles que nuestro primer caso de COVID fue diagnosticado el 6 de marzo en el país. Sin embargo, mencionan que posiblemente había circulación del virus. Y este caso fue un caso importado de una persona que venía desde Milán. Fue diagnosticado en la ciudad de Bogotá. Y desde entonces hemos tenido muchos casos. Ustedes pueden apreciar aquí en la derecha cómo está la tasa de letalidad en el país y el porcentaje de positividad acumulado. Cuando comenzaron los primeros casos y teníamos la circulación interna del virus, entramos en un periodo de cuarentena total que empezó el 25 de marzo y se extendió hasta el mes de julio. Y esto se realizó con el fin de ganar tiempo para prepararnos mejor y para no sobrecargar el sistema de salud. Ustedes pueden apreciar que en la actualidad en Colombia hay bastantes pacientes que se encuentran, o personas, perdón, que ya se recuperaron. La distribución de los casos en el país, el 94% son infecciones leves, graves es el 0.21% y fallecidos el 2.73%. Hasta la fecha, el 14 de diciembre, teníamos por dato del Instituto Nacional de Salud 1.434.000 casos. En promedio en Colombia estamos en un número entre 8.500 hasta 10.000 casos. Existen una proyección del Ministerio de Salud que a final del año vamos a estar cercanos a los 40.000 personas fallecidas. ¿Cómo es la distribución por la edad? Evidentemente, los casos se presentan en el grupo de edad menores de 60 años, pero lo que pasa y en todos los países es que existe una mayor proporción de muertes en el grupo mayor de 60 años. Quiero detenerme un poco acá porque este es el mapa de nuestro país. Aquí lo que ustedes ven es la ciudad de Bogotá, capital. Observen el mayor número de casos en Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes. Medellín, que es la segunda ciudad del país. Y este departamento, que se llama Antioquia, tienen el segundo número de casos en Colombia, y el tercero es esta región donde vivo yo, en Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, la tercera ciudad de Colombia. Son los 3 departamentos o estados que por su densidad y por su aspecto demográfico tienen el mayor número de casos en Colombia. Lo que es interesante es que en el país esta distribución de los casos, la epidemiología es bastante heterogénea.
nosotros comenzamos con ciudades, por ejemplo, aquí Leticia, en el Amazonas. Esta es la triple frontera, Perú, Brasil, de este lado, donde teníamos Colombia, un país que había cuarentena estricta en ese momento, pero Brasil no tenía cuarentena. Y resulta que la ciudad de Leticia comparte calles con Tabatinga en el Brasil. Entonces, las personas se movilizaban fácilmente de un lugar a otro, pero era otro país donde no había esta cuarentena. Y allí comenzó la explosión de casos. Y en la ciudad de Leticia hubo una crisis hospitalaria muy importante. Es una región muy apartada en el Amazonas, en donde no había una preparación del sistema de salud, los suficientes recursos, unidad de cuidado intensivo y demás. Tal vez fue la primera ciudad en donde pudimos hablar de que habían tantos casos que inclusive se podría estimar una inmunidad de rebaño. Luego, Barranquilla, en el norte del país, la principal ciudad del Caribe colombiano, ocurrió un fenómeno parecido. Y esto podría ser explicado por los aspectos demográficos, socioculturales y la forma como viven en Barranquilla y cómo la gente trabaja, cómo migran de un lugar a otro. Es por esto que el Instituto Nacional de Salud desarrolló una estrategia a través de una prueba de ELISA hecha en casa que se está realizando en el país. A través de ELISA, un estudio de cero prevalencia. Y les muestro unos datos preliminares. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla se realizaron estudios en casi 1.500 personas, de las cuales 700 ya eran positivas y que habían tenido contacto o exposición contra el SARS-CoV-2, aproximadamente 6 de cada 10. En Leticia, fíjense que teníamos casi un número de 1 de cada 2 personas ya tenía o había tenido exposición al COVID, y en Medellín apenas el 20%. Entonces, Colombia es muy, muy heterogéneo. Seguramente esto también lo ven ustedes en sus países, que el comportamiento epidemiológico es muy diferente. Aquí datos de nuestra prueba que se llama ELIPSE, desarrollada por el Instituto Nacional de Salud, con una sensibilidad muy alta, y los datos de cero prevalencia se están evaluando en otras regiones del país para poder estimar una prevalencia global. De las personas que fallecen en Colombia, el principal factor de riesgo es hipertensión y diabetes mellitus y problemas renales. Son las principales causas de muerte. Aquí les muestro una gráfica del tiempo que transcurre entre la hospitalización y la muerte. Y fíjense ustedes que muchos pacientes se mueren en los primeros días de estancia hospitalaria, posiblemente porque llegan de una manera muy tarde a consultar con la respuesta inflamatoria que genera el COVID, posiblemente con En este momento en Colombia estamos en una polémica porque el gobierno determinó que no era necesario, el Ministerio de Salud, aquí está la foto de nuestro ministro de Salud, no era necesario realizar PCR a los viajeros, que es un aspecto bastante controvertido. Y aquí pueden apreciar cómo el impacto que tiene en la actualidad los casos importados es mínimo en nuestro país por los estudios epidemiológicos y la vigilancia que se realiza. Pero, como sucede seguramente en otras latitudes, todo el mundo es virólogo, todos somos inmunólogos, todos somos infectólogos y ahora todos vamos a ser vacunólogos. Un juez determinó a través de una acción legal que instauró un abogado que era necesario y mandatorio realizar las pruebas a los viajeros internacionales. El ministro dijo que no era necesario, y estamos en esa polémica. El punto es que este es un aspecto bastante controversial, si se requiere o no la PCR a los viajeros. Nosotros como Asociación Colombiana de Infectología consideramos que con los datos de transmisión local, con la circulación que tenemos del virus, con los modelos epidemiológicos en cada una de las ciudades, pensamos que realizar una PCR a personas asintomáticas con todas las limitaciones que tiene la prueba, exigirla 3 a 5 días antes de un viaje, no nos parece que pueda ayudar o contribuir a disminuir los casos. Y por el contrario, genera una falsa sensación de seguridad a los viajeros y pueden abandonar las medidas de bioseguridad. A través de este proceso de la COVID-19,
en la Asociación Colombiana de Infectología, en conjunto con casi todas las sociedades científicas en Colombia y con el Instituto de Evaluación en Tecnología en Salud, hemos realizado consensos sobre la manera de hacer diagnósticos, tratamientos, prevención, tanto en el medio hospitalario como en el medio comunitario del SARS-CoV-2. Hemos revisado toda la evidencia científica y hoy por hoy este es el documento fuente que en nuestro país para la utilización de fármacos, la utilización de los métodos diagnósticos y la optimización del manejo. Entonces, como conclusiones, la epidemia es heterogénea en las regiones. Hemos detectado que nuestro sistema de salud tiene debilidades. Una de las tantas debilidades pueden ser la burocracia, la tramitología durante muchos años, los intermediarios en la salud. Al principio tuvimos muchos conflictos porque no teníamos PCR, no teníamos pruebas de antígenos, se hacía difícil el rastreo. Otras conclusiones es que se requiere realmente una verdadera asistencia sanitaria. En nuestro país, el 60% de las personas tienen un trabajo informal y decir a las personas con un trabajo informal que su sustento se va a cancelar por 14 días, que requieren aislamiento, pero el Estado y la sociedad no le aporta la asistencia alimentaria, va a ser muy complicado y muy difícil que lo puedan cumplir, y de allí que hemos observado algunos comportamientos desafiantes de algunas personas que no atienden las recomendaciones en salud precisamente porque deben buscar su sustento de alimento diario. Enfermedades desatendidas, tuberculosis, diabetes mellitus, falla renal, problemas cardiovasculares, obesidad, que son factores de riesgo claves para morbilidad y mortalidad asociada al coronavirus. Se requiere una nueva reingeniería de la salud, de estos modelos de atención primaria en promoción y prevención para disminuir el impacto y las complicaciones de estas enfermedades crónicas que están mal controladas en algunos casos. Otro aspecto en nuestro país es que le apostamos a un modelo de cuarentena, y esto llevó a una meseta prolongada con un número constante de casos, con el reto que tendríamos que reincorporarnos paulatinamente a nuestra actividad social, laboral, pero aquí se requiere una concienciación de todas las personas para que puedan cumplir las normas de bioseguridad, y ha sido un desafío que aún tenemos los patrones de conducta individuales más las debilidades de la falta de rastreo, de los aislamientos en los pacientes, pueden contribuir a que esto sea de difícil control. Los modelos de atención en salud comunitaria es un gran reto para nuestro país. La vigilancia del Estado en la epidemiología se ha fortalecido. Como bien lo mencionaba el doctor, en vacunas, posiblemente estén en nuestro país las vacunas entre enero, febrero aproximadamente. Se han clasificado los grupos de riesgo mayores de 80 años y trabajadores de la salud serán los primeros en ofrecérseles la vacuna, con toda la logística que implica las vacunas, con la refrigeración, la congelación, etcétera, para que no se dañen estas vacunas. Accesos a tratamientos. Ya sabemos que existe una gran controversia a nivel mundial sobre tratamientos antivirales o tratamientos inmunomoduladores para el SARS-CoV-2. Algo importante para decir es que no tenemos Remdesivir, con toda la controversia que hay del Remdesivir, los estudios de la FDA, los resultados de la estrategia del estudio de solidaridad, donde no demostró beneficio, pero simplemente para comentarlo en esta reunión que no tenemos Remdesivir. Y bueno, algo clave que debemos seguir insistiendo es en la comunicación, educación, difusión de la educación, acompañamiento a la comunidad, para que consulten tempranamente, para que se hagan las pruebas, para que continúen con las medidas de bioseguridad y de aislamiento en caso de que tengan contacto. Y bueno, gracias de verdad a todos los que hemos perdido amigos, familiares, conocidos con el COVID, mi saludo solidario y un mensaje de Navidad y de esperanza para el año 2021. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos algunas preguntas, las dejamos para el final. Aprovecho para comentarles que hay un bloque que lo omití decir, pido disculpas, para preguntas, que va a ser leído al final, así que le invitamos, doctor, a que se quede conectado para escuchar las otras disertaciones y luego eventualmente contestar alguna pregunta si fuera necesario
Te doy la palabra, Luciana. Y le agradecemos al doctor José Oñate, o sea que estuvo recién disertando, muchas gracias por su palabra como representante de Colombia. Mencionar que es médico internista e infectólogo, profesor de medicina interna de la Universidad del Valle de Cali y es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, con lo cual muy contentos de poder contar con su palabra y en el final vamos a ver las consultas. Ahora a continuación vamos a presentar al doctor Ernesto Gosser de Perú, es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene magíster en salud pública realizado en Alemania, es especialista en salud internacional de la OPS y OMS en Estados Unidos, ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud de Perú y actualmente es profesor asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro del panel internacional de expertos del Global Health Security Index. Con lo cual, un gusto, Ernesto, lo escuchamos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Javier, Luciana y sus organizaciones. Buenos días con todas las personas que nos acompañan. Vamos a hablar de la pandemia en el Perú. Algunas cosas importantes me parece que tenemos que entender es que esto que nos está teniendo confinados en casa es algo que se había previsto que podía ocurrir. Sin embargo, no era muy de conocimiento público. A nivel digamos, del campo de los que estamos trabajando en estos temas de seguridad sanitaria a nivel global, ya teníamos las alertas por todas estas amenazas de pandemias y una pandemia del H1N1 que está en rojo, pero sobre todo por la aparición del SARS en el 2003, que dio lugar a que muchos países se comenzaran a preparar, se comenzaran a ocupar de las necesidades que venían en el futuro para prevenir, detectar y responder adecuadamente a pandemias. Entonces, ¿cómo se hizo? Hay varios grupos que están trabajando en esto y la OMS, ¿no?, impulsada por estos problemas, sacó el nuevo Reglamento Sanitario Internacional. Sin embargo, esto no funcionaba, se creó una agenda de seguridad sanitaria, varios países participamos en el desarrollo de los instrumentos que lo que buscaban eran conocer cómo estábamos y plantear cómo queríamos mejorar nuestras capacidades. Y para eso se empezaba con una autoevaluación del país, que es multisectorial, porque el problema de la seguridad sanitaria no es un problema médico. La pandemia no es un problema médico, es un problema de salud pública y es una crisis que se está convirtiendo casi en una crisis humanitaria. Entonces, no debemos reducir la pandemia a un problema médico, porque después voy a hablar, que creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido acá en el Perú. Entonces, en esta evaluación externa conjunta se analizan 19 áreas, ¿no?, que van desde laboratorios, vigilancia, capacidad de personal, etc. Primero lo hacen los países, participa agricultura, salud, relaciones exteriores, interior, la policía, los aeropuertos, todos, porque todos tenemos un rol que jugar en prevenir, detectar y responder frente a pandemias. Entonces, luego viene un grupo externo, expertos para conversar con nosotros, no para supervisar ni para decirnos qué hacer, sino para discutir. Y con eso se identifica una situación. Esa situación establece 3 prioridades por cada una de estas áreas, o menos, y luego se prepara un plan de acción para reducir esto. Y quiero señalar esto porque es muy importante. Perú participó de 2014 a 2016 en este tema. En 2016 hubo cambio de gobierno, se dejaron los informes, se hablaron con todos los que seguían, tomaban la posta, y eso no se continuó. También hicimos incidencia a nivel de organismos multilaterales de la región, y tampoco tuvimos eco. Tuvimos una reunión en Lima en la que invitamos a 13 países, les explicamos lo que había que hacer, la importancia de lo que se estaba haciendo en el mundo, y una persona que pudo haber tenido impacto para poder hacer esto en la región, ¿no?, ya en el 2017,
me dijo en medio de la reunión, no en medio, en una parte de la reunión me dijo, mira, Ernesto, lo que pasa es que Perú no es África. Y si ustedes ven la gráfica de los continentes que están afectados, por diferentes razones, África es el menos afectado. Y África es el único continente que ha hecho todas sus evaluaciones externas conjuntas y ha comenzado a trabajar en sus planes y ha creado un centro de control y prevención de enfermedades. Entonces, creo que la soberbia, la falta de criterio, nos ha jugado una mala pasada. Recientemente Argentina hizo esto poco antes de la pandemia, pero no sé de qué manera, porque la verdad que esto acá se estaba haciendo a nivel internacional y la región de las Américas decidió hacerlo a la latina, y eso no es la cosa. Yo estoy involucrado en eso, por eso que estoy un poco sesgado. Participé como representante de Perú en la evaluación de Perú como piloto, y luego he ido a evaluar varios países. Y me parece que esta es una estrategia, una iniciativa muy importante que debemos ajustar y retomar después de la pandemia, ¿no? ¿Qué hicimos después de esto? Como nos invitaron a ser parte de este Comité Internacional por la Seguridad Sanitaria, y durante 2 años trabajamos en el diseño de un índice así como el índice de desarrollo humano, con un grupo de colegas de diferentes partes del mundo. De Latinoamérica, la única persona que participaba era yo, porque había participado antes en las otras cosas y porque no había una urgencia, una sensación de urgencia en la región, ¿no? Hemos hablado con OPS, hemos hablado con varios países, pero no se interesaban. Decían, sí, es importante, pero nunca tomaron en serio esto. Entonces, en octubre, o sea, hace un año, casi exactamente, hicimos el lanzamiento de ese documento que lo pueden encontrar en línea, donde concluimos, ¿no?, que ningún país está completamente preparado para enfrentar una pandemia. O sea, lo dijimos, lo habían dicho antes otros expertos, lo habían dicho políticos, lo habían dicho filántropos. Una pandemia iba a venir, pero no sabíamos cuándo. Es como por lo menos en esta región, en la región de la costa de Sudamérica, sabemos que va a haber un terremoto de grado 8 o 9, pero no sabemos cuándo. Chile especialmente es uno de los países más afectados, y Perú también. Entonces, así como eso, estamos, por lo menos en nuestro país, hay esta cultura de hacer simulacros, teníamos que prepararnos para pandemias. Pero todos nos decían, sí, qué interesante, es importante. De hecho, el año pasado me encargaron de hacer un trabajo y propuse una cadena de suministros. Me dijeron para epidemias. Yo dije, no, hay que hacerlo para pandemias. Y después vieron los resultados, que no lo hice de mi cabeza, sino trabajando con evidencia y trabajando con otros expertos, y propuse una cadena de suministros para pandemias, y propuse que empezáramos con 2, ¿no?, con las que eran más probables, que eran respiratorias, en primer lugar, en segundo lugar, las diarreicas. Me dijeron, muy bien, pero no se hizo nada. Estos son los resultados para los 4 países que están acá, ¿no?, de lo que está en este documento. Fíjense que Argentina y México están entre los 30 primeros de los 190 países, de los 195, o sea, están en el, digamos, casi en el primer decil, ¿no? Y que Colombia y Perú estamos en el tercio superior, digamos. Y acá están los detalles. Este índice ha sido creado con la discusión y debate en 6 temas: detección, prevención, respuesta, pero también sistemas de salud, cumplimiento de acuerdos internacionales, medio ambiente, porque queríamos dar un poco más de fuerza a esto. Hace poco publicamos, digamos, la explicación de cuál es la importancia de este índice, y que este índice no es un predictor, porque el país que tuvo el mejor puntaje fue Estados Unidos. Estados Unidos, todos conocemos la desgracia que está viviendo, pero eso tiene que ver con el liderazgo. Entonces, esto no está medido en el índice. Lo que se mide es la capacidad que tiene el país. Y yo quiero destacar acá algo que ya de alguna manera se ha dicho, pero de la pandemia salimos todos juntos, y no todos juntos en el país solamente, todos juntos, y no solamente en la región, todos juntos en el mundo. Mientras haya COVID,
mientras el SARS-CoV esté circulando en algún país, hay una amenaza en cualquier país, ¿no? Entonces, aquí, bueno, también está la bibliografía, ustedes pueden visitarla. Esta es una publicación que hicimos en febrero, comparando el reporte que hacen los países, en este caso Perú, ¿no?, para saber si estábamos preparados o no, al reglamento sanitario, la OMS, de la izquierda. Y en la derecha están los equivalentes en el índice de seguridad sanitaria. Entonces, para simplificar, porque no vamos a entrar en el detalle, como ven, el índice es menos favorable, pero es más neutro, porque el índice se basa en indicadores, y este reporte que está a la izquierda se basa en el reporte que el país hace de acuerdo a discusiones internas, lo que cree haber alcanzado un 50, un 60, por eso ustedes ven acá que muchas de las cifras son exactas. Las que son con decimales se debe a que ha habido, que ese es el promedio. Entonces, no estábamos preparados en el mundo, había unos mejor preparados que otros, en el Perú no estábamos preparados. Pero teníamos fortalezas, tenemos áreas, todos estos verdes son fortalezas, son capacidades que tenemos. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia, como se ha comentado? Esta es la situación de hace 2 días, creo. Tenemos 1 millón de casos, más o menos, y oficialmente casi 40.000 fallecidos. Sin embargo, hay una discusión acá porque los fallecidos estimados a través de registros del Sistema Nacional de Defunciones, que presenta datos abiertos, es de aproximadamente 100.000 casos. Entonces es más del doble. Y Perú está en el segundo lugar de mortalidad en el mundo. Con esto pasaría de lejos al primer lugar, lamentablemente. Después vamos a decir lo que desde nuestra perspectiva explica esto, ¿no? Esta es la positividad actual. Esta es una página del ministerio, y acá están las regiones, que son los equivalentes de las provincias, de los estados, en otros países, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes acá un detalle, que los diagnósticos de casos se hicieron desde el comienzo, algo que criticamos desde el comienzo y lo seguimos haciendo, con pruebas serológicas. Eso no se hace, y PCR en menor proporción. Entonces, ahí vienen las explicaciones de por qué pasó lo que pasó. Tuvimos 2 picos, y esta es la curva de casos, que no es una curva de casos muy confiable. La tendencia sí, pero la cantidad no es muy precisa. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. Porque acá se combinan casos confirmados por pruebas moleculares y pruebas serológicas. Como todos sabemos, hay una diferencia muy grande, ¿no? Caso nuevo es el que tiene en este momento la enfermedad, y eso lo puede ver la molecular. La serológica nos mide lo que pasó antes. Entonces, eso es un mal uso de este criterio. Pero vemos que hemos tenido 2 picos, uno en mayo-junio, que pensamos que se iba a terminar, controlar la pandemia en el Perú, y luego un nuevo pico hacia fines de julio, comienzos de agosto, y desde ese momento ha venido descendiendo. Esta es una gráfica del Ministerio de Salud con los casos que ellos recogen, y se ve que hay una caída pues más o menos desde agosto, pero hay una tendencia, la tendencia está comenzando a cambiar, y todavía no está siendo medida. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que seguimos haciendo pruebas serológicas y pocas. Las pruebas moleculares son pocas, entonces el número de casos no es muy real. Lo que estamos observando es que con colegas de diferentes hospitales de acá de Lima, estamos viendo que está aumentando el número de ingresos diarios a hospitalización. Muchas de las unidades de cuidados intensivos en Lima están ya al 95% y algunas al 100% de utilización. En la región del norte del país hay regiones donde no hay camas de cuidados intensivos. Sin embargo, ustedes ven que hemos bajado notablemente el número de casos. Entonces, hay una disonancia entre los datos
de la vigilancia epidemiológica y lo que se está observando en los servicios. Y todos sabemos que cuando tenemos casos hospitalizados, casos en cuidados intensivos, esta es la punta del iceberg de una gran transmisión que está ocurriendo abajo y que no la estamos identificando. Estos son datos de un sistema de datos abiertos que se ingresan, pero no coinciden exactamente con lo que dice el ministerio, pero sin embargo las tendencias son las que son adecuadas, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros tenemos que ver incidencia, número de casos nuevos, fallecidos, positividad, pero también tenemos que ver la capacidad de respuesta del sistema. Entonces vemos acá que en promedio, ¿no? Miren, nunca cayó mucho, cayó en septiembre, octubre, y ahora está volviendo a subir la utilización de camas de cuidados intensivos. Nos estamos acercando peligrosamente a un 70% de disponibilidad, y como les digo, este promedio es nacional. En la realidad, en varios hospitales de Lima ya no se puede hospitalizar pacientes. Hospitalizaciones está bajo, pero esto va a estar comenzando a subir y próximamente va a mostrar una tendencia distinta. Con relación a... yo les estoy, ¿cómo se llama? Mostrando acá las pruebas, la positividad, y ha ido descendiendo, pero también, ha ido más o menos se encuentra en el 20%, pero el número de pruebas que es en verde ha ido descendiendo. Pero tengo que avanzar. Como les dije, en la región de los 4 países que estamos acá, Perú tiene lamentablemente 900 muertos por cada millón. Estamos en una situación difícil en términos relativos. Este es el exceso de mortalidad, que fue una herramienta que no se quiso utilizar al comienzo. Nosotros planteábamos que si no teníamos buenos datos de incidencia, teníamos que usar la mortalidad. Y cuando comenzó a bajar, que es acá, en agosto, se comenzó a utilizar esta base de datos y estas curvas para ver que la tendencia estaba a la baja y tranquilizar un poco a la población. Pues la cosa es, lo más importante en comunicación de riesgo es hablar con la verdad y ser transparente. Estamos mal, tenemos que hacer esto. Entonces, ¿cómo se explican estos resultados? Se ha dicho pues que la pobreza y la informalidad, las desigualdades, la educación y el hacinamiento, y esto es cierto, tenemos 20% de pobres, 70% de informalidad, el sistema de salud tiene una serie de dificultades que no voy a entrar, quizá la más importante sea que no teníamos camas UCI al comenzar la pandemia, teníamos solamente 100 camas UCI disponibles, ahora tenemos 1.700, un gran logro lo que se ha hecho. Entonces, determinantes sociales, sí, es un problema porque potencia el efecto del agente biológico y produce lo que Horton ha llamado sindemia, pero esto explica todo, ¿no? En los 90 Perú estaba en una crisis económica, la pobreza era casi el 55%, teníamos un conflicto armado con Sendero Luminoso, los establecimientos de salud de ahora son 15.000, en ese tiempo habían 2.000 y más de la mitad estaban cerrados. Los que estaban abiertos no tenían presupuesto. ¿Y qué hicimos? Tuvimos la tasa de letalidad, o sea, comparativamente, nuestra letalidad fue la menor por 1/10 con Ecuador. Entonces, no se puede explicar solamente por los determinantes sociales, esto lo hemos comentado internacionalmente, porque se dice, pues no, la informalidad, pero informalidad hay en todas las Américas. Pobreza hay en todas las Américas. Nosotros no somos un país que es súper, ultra, infradesarrollado. Somos un país que está a la par de los demás de la región. Es más, hemos crecido económicamente. Entonces, no es cierto que solamente eso. Aquí hay otras cosas que pueden explicar. ¿Qué cosa puede explicar? Para nosotros, o para mí, es el enfoque biomédico. O sea, lo biomédico, que es esencial. Si a mí me da COVID, yo quiero que en un hospital me den oxígeno y que si me pongo peor me den ventilación, obviamente. Pero eso fue lo que primó. No se hizo salud pública, no se hizo, la participación comunitaria, social, la comunicación fue muy débil, las pruebas no se hicieron, como ya he mencionado, el rastreo de contactos que debió hacerse pues en marzo, que empezó la pandemia, ¿no? Acá,
tampoco se hizo adecuadamente, hasta ahora no se hace, lo hemos reclamado todo el tiempo y no se ha hecho. Ahora que estamos comenzando a subir, ya estamos quizá tarde nuevamente para hacer equipo de rastreo. Ha habido también una gran inestabilidad, ha habido cambios políticos, ustedes deben haber escuchado. Nosotros hemos tenido, durante la última fecha de las eliminatorias de fútbol, hemos tenido que vino un jugador peruano de Italia, que por primera vez a jugar por la selección, y cuando él llegó estaba como presidente el señor Vizcarra. Cuando estaba por empezar el segundo partido estaba el señor Merino, y ahora tenemos un tercer presidente que es el señor Sagasti. Eso obviamente ha causado inestabilidad. No entro en detalles. A corto plazo hay una serie de cosas que son las que he mencionado y que hemos estado proponiendo en diversos grupos, y quizá acá, bueno, y todo esto obviamente está basado en cosas que ya se conocen. Nosotros también con un grupo internacional publicamos la parte de la orientación de esto en marzo. Publicamos ¿cómo se llama? En el British Medical Journal, un enfoque en este sentido. Pero no leen en inglés, parece. En el mediano plazo, yo pienso que debemos, una vez tranquilizada la pandemia, debemos hacer las evaluaciones externas conjuntas en este aspecto, ¿no? En este particular, para conocer. Ahora estamos probando en realidad, pero tenemos que hacerlo más sistemáticamente, hacer esta evaluación externa para identificar dónde están nuestras debilidades, inmediatamente preparar planes que respondan a esas necesidades, reformar el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y otras cosas más. ¿Es posible mejorar en el corto plazo? Hay estrategias como esta que lamentablemente es muy buena porque tiene participación de la sociedad, del Estado a través de diferentes organismos, pero el problema es que van y hacen pruebas serológicas y a la que sale positivo les dan víveres. Es un absurdo total. Toda la organización debería ser usada para responder a los que son identificados como positivos. Pero en algunos lugares, en muchos, este es un ejemplo, la propia organización, los gobiernos locales, las redes, probablemente por las cosas que han estudiado antes, que conocen, han hecho lo que estábamos planteando nosotros al comienzo, o sea, atención primaria de salud. Ojo que desde mi punto de vista y por lo de Alma Ata, para mí atención primaria de salud no es el primer nivel de atención, no es la posta, el consultorio, es una estrategia que significa prevención, participación social, intersectorialidad, tecnología apropiada y búsqueda de equidad. No es primer nivel de atención, no es postas, no es medicamento barato. Y ellos han hecho eso. Porque todo lo que ustedes ven acá, comités de participación de la comunidad, prevención, cuarentenas voluntarias, todo eso lo han hecho conversando, discutiendo, entendiendo, y se han protegido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Muy buena tu presentación, muy, muy completa. Aprovecho para felicitarte por tu participación en la confección, el diseño del Global Health Security Index. Doy fe de que has participado, lo he leído, e invito a todos los participantes. Quizás, Luciana, podamos ahí dejar el enlace en algún lugar. Ahora lo buscamos, es una herramienta que es verdaderamente muy buena. Y entiendo que hay una versión en español también. Yo he aportado un granito de arena ahí con el tema de la traducción, así que vamos a ver si eso sale, pero es algo muy, muy completo. Sería muy bueno que todos la usemos, porque es un indicador que si uno no lo usa, verdaderamente pierde un poco el sentido. Luciana, me permito agregar una cosita más. Probablemente hagamos la traducción y se presente acá en Perú cuando saquemos la segunda versión, 1, y se presente acá en Perú, y 2, que en la versión que está en línea, ¿no? Para los que manejan inglés, te permite jugar con los indicadores y medir qué cosas puedes mejorar. Así es muy buena, y es muy bueno el punto que hablaste de qué países estaban mejor preparados y cómo les fue, digamos, lo cual indica que estar mejor preparados es tener los recursos disponibles y después hay que ver cómo uno los usa. Eso es un dato muy importante. Le damos la palabra a Luciana para que presente al siguiente orador, que es Luis Ochoa, de México. Así es. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Ahora vamos a escuchar a Luis Ochoa, es químico farmacéutico, biólogo, maestro en gestión de salud por parte de la Universidad del Valle del México.
Es jefe del área de Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, de Amex Bio, y asesor internacional de Pandemic Tech y de ARSA. Así que un gusto, Luis, que estés con nosotros. Así que un placer escucharte. Muchísimas gracias, Luciana. Javier, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. ¿Se escucha bien mi micrófono? Sí, se escucha bien. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Primeramente, agradezco la invitación por parte de esta iniciativa, un proyecto sensacional en donde creo que es algo muy importante para todos nosotros como integrantes de la comunidad latinoamericana, pues que obviamente hemos estado enfrentando esta crisis llamada COVID-19. Sin mayor preámbulo, voy a comenzar esta presentación. Tengo un par de diapositivas. Voy a ir rápido, y digo rápido porque es como nos ha alcanzado el COVID-19, nos ha alcanzado rápido, y pues quiero mostrarles a ustedes una perspectiva de la cual muy pocos se han enfocado, ¿no? Y digo muy pocos porque a final de cuentas cuando esto ya lo veíamos venir, ¿no? Y ya lo veíamos venir porque durante años hemos estado realizando campañas y esfuerzos para la lucha constante en contra de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes. Y pues Bill Gates ya lo había mencionado en 2018 en un artículo del Business Insider, en donde nos decía, debemos de prepararnos contra los agentes biológicos de la misma forma que lo hacemos para la guerra, ¿no? Y a final de cuentas, nuestro mayor enemigo hoy en día no es nada más el COVID. Estamos luchando contra un virus, sí, pero voy a hacer un poquito de énfasis en algunas de las cosas que se ha estado presentando. Y yo, ¿por qué decía que iba a ser una presentación diferente? Porque es una perspectiva desde el sector salud, sí, pero desde un nicho que no todos abordan, que en muchos países han sido olvidados, que es la parte de los laboratorios. ¿Cuál es el diagnóstico situacional de México? Si yo les dijera la palabra México, ¿en qué piensan? ¿No? Y muchas de las personas podrían pensar en la selección de fútbol, podrían pensar en la gastronomía, en los paisajes, en la geografía del país. Pero también cuando hacemos un diagnóstico situacional nos lleva a hacer esto. Y este diagnóstico situacional nos lleva a entender que estamos luchando no nada más contra un virus, sino contra una pandemia, contra la ignorancia. Sí, estamos realmente haciendo esfuerzos titánicos hacia el interior de nuestras instituciones, de nuestros países, para tratar de mitigar o de minimizar los efectos negativos de parte del COVID-19. Pero con actitudes como esta, es muy difícil que nosotros podamos llegar al objetivo en un tiempo esperado. Sí, ¿por qué? Porque tiene que haber una concientización, y una concientización no nada más hacia el personal de salud que forma parte de ese pequeño grupo que atiende a estos pacientes. Cuando nosotros nos imaginamos o cuando nosotros empezábamos a tratar con el problema del COVID-19, nos imaginábamos que era un iceberg, y este iceberg lo veíamos porque eran los pacientes que estaban llegando, eran los casos sospechosos. Posteriormente estos casos pasaban a ser casos confirmados en la mayoría de los casos, pero también teníamos que empezar a darnos cuenta de qué es lo que había detrás. Había las dificultades y los largos procesos burocráticos que teníamos para adquisición de insumos, para la adquisición de algunos recursos muy específicos, para desatorar algunas cosas en aduanas, para que pudieran llegar medicamentos. Entonces, cuando empezamos a ver cuál es el verdadero problema, no es nada más la punta del iceberg lo que nosotros vemos, sino que es todo lo que debemos de considerar la base trabajadora. Debemos de considerar también que hasta el día de hoy, a nivel nacional, se ha gastado muchísimo recurso financiero, recurso que en algunas ocasiones no se había ejercido durante años, puesto que no habíamos enfrentado una pandemia como la de COVID-19.
Hoy en día tenemos hospitales que están al borde de la saturación y algunos al borde de no brindar servicios asistenciales. ¿Por qué? Porque ya han estado trabajando esa capacidad durante aproximadamente un año. Y obviamente es muy difícil y muy complicado para los hospitales en ese sentido el poder continuar brindando atenciones si vemos imágenes como la pasada en donde no hay una concientización por parte de las personas. Un pequeño ejemplo del país, y digo un pequeño ejemplo porque México es un país que tiene un sistema de salud complejo, en donde se conforma de seguridad privada, seguridad pública, hablando de servicios asistenciales, y la seguridad social también. Entonces, el ejemplo es en una de las instituciones que conforman este país. El ejemplo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución en donde se atienden aproximadamente 758,000 personas en forma diaria, en donde se les practican análisis clínicos. Sí, hay aproximadamente 50,335 intervenciones de emergencia, 56,319 estudios de radiodiagnóstico. A eso se le suma también los bancos de sangre existentes, que son 54, y tenemos también unidades médicas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Pero a todo esto también más aproximadamente 500,000 de trabajadores del área de la salud. En un corte del 13 de diciembre, desafortunadamente, entre el personal de salud en México llevábamos 23,340 contagios, de los cuales el 97,3% de los afectados supera esta enfermedad. Sin embargo, a este pequeño ejemplo que nosotros tenemos de lo que sucede en un día típico y normal, se le suma el COVID-19. Sí, hemos tenido diferentes eventos de importancia en salud pública, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y podemos nada más mencionar algunos, como fue la pandemia de influenza en 2009, el brote de cólera en 2013 en la Huasteca Potosina, en México, los brotes de chikungunya en 2014, la emergencia ante la eventual introducción por el virus de ébola desde 2014 hasta 2016, que justamente en noviembre de 2019 se declara erradicado el brote de ébola, un brote que duró años, y nos hace pensar también cómo están siendo nuestros esfuerzos hoy en día para tratar de erradicar o controlar por lo menos este coronavirus, porque no lo vamos a erradicar, vamos a vivir con él, debemos de aprender a vivir con él. Los brotes de Zika y sarampión en la región de las Américas, el brote de dengue en la región de las Américas en 2019, y podemos mencionar muchos otros más. Nuestro primer gran reto fue el identificar los casos sospechosos y los casos confirmados. El primer caso sospechoso fue un paciente que se detectó en Tamaulipas, un investigador, y cuando nosotros detectamos o comenzamos a detectar esta primera alarma, emprendemos acciones para evaluar cuáles eran los insumos en materia de equipo de protección personal existente, cuáles eran los procesos de desinfección, si había lineamientos específicos, porque lo que tuvimos que hacer es desempolvar los lineamientos que teníamos para la atención del brote de influenza H1N1. Entonces tuvimos que hacer ese esfuerzo titánico. Posteriormente constituimos una matriz de riesgos, y una matriz de riesgos, esto es nada más un ejemplo, en donde por región y por unidad médica identificábamos cuáles eran las existencias del equipo de protección personal, el número de desinfectantes que ellos tenían, el número de personal capacitado, cómo estaban las instalaciones en cuanto a si requerían mantenimiento prioritario o no, y muchas otras cosas, como podía ser capacitación específica. De ahí para nosotros seleccionar al grupo de expertos y poder conformar este grupo multidisciplinario que sería el que entrenaría a las personas que estarían enfrentando a esta situación de COVID-19, tanto en laboratorios como en la parte de atención médica. A ver, existió un fortalecimiento de la capacidad existente, como mediante una implementación diagnóstica de SARS-CoV-2 y una transferencia de tecnología a la red de laboratorios. Hablando de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, en cada estado de la República, que son 32, tiene un laboratorio estatal de salud pública, y hacia el interior de estos estados, cada entidad federativa tiene una red de laboratorios.
se realizó una evaluación de riesgo acerca de la capacidad instalada con el objeto de poder brindar una mejor calidad en el servicio y sobre todo con oportunidad. Hubo una comunicación estratégica también entre las diferentes dependencias del sector salud, sin importar si eran de seguridad social, si eran de seguridad médica privada o si eran hospitales públicos federales. Entonces, lo que se hizo fue empezar a sumar entidades que podían realizar el diagnóstico con base en la evaluación de competencias técnicas, y ante esta emergencia se habilitaron muchos laboratorios que estaban en hospitales, clínicas, y hoy en día tenemos una gran ayuda con la llegada de las pruebas rápidas, que no lo van a solucionar, pero sí nos van a dar un respiro que yo creo que como todos los países de América Latina necesitamos sin duda alguna. La red de laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social se compone en este momento, o empezamos siendo 4 laboratorios, en donde estos laboratorios están distribuidos estratégicamente, y digo estratégicamente para brindar atención a cada uno de los sectores de la República Mexicana. En octubre de 2018 se suma un nuevo laboratorio, que es el que ustedes pueden visualizar en color morado. Este color morado es la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas. Entonces tenemos 5 regiones, las cuales en color verde tenemos lo que controla el Laboratorio Central de Epidemiología, el primer laboratorio que surge justamente en 2009. En color azul tenemos el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, que controla prácticamente el norte del país. En rojo tenemos el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. En amarillo tenemos la Unidad de Investigación Médica de Yucatán, controlando prácticamente todo lo que es la zona de la península. Y en color morado, el recientemente agregado, el Laboratorio de la Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas. Aparte, es importante mencionar que este laboratorio pues emite lo que es el diagnóstico de tuberculosis a nivel país. El segundo gran reto fue el brote de sarampión en la Ciudad de México, y esto fue un verdadero reto porque estábamos en plena pandemia de 2019 y teníamos que atender a esta emergencia. ¿Y cómo diferenciar entre qué era más importante, o SARS-CoV-2 o sarampión? Porque por un lado sarampión tendríamos que es un virus altamente infeccioso con un RO aproximadamente de 18, y por otro lado teníamos un virus nuevo, un patógeno emergente que se transmitía por vía respiratoria, del cual tampoco sabíamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Atender ambos. Y obviamente las medidas que se tomaron, parte de este aislamiento y distanciamiento social, ayudaron significativamente para que no se propagara el sarampión en una población mexicana, pues que ya estaba debilitada, y debilitada sobre todo porque no podíamos estar atendiendo varias cosas a la vez. El tercer gran reto que se enfrentó durante esta época es, si usted vive o ha visitado México, usted sabrá que todo es posible. Y obviamente, ¿por qué no tener un tercer reto? Se presenta un sismo en la Ciudad de México que nos obliga a hacer evacuaciones todos en la calle, y obviamente pues con las medidas existentes, pero obviamente a raíz de eso también se volvió a incrementar el número de casos, porque no todas las personas tenían el apego a estas medidas de bioseguridad, de biocustodia y de higiene básicas. Los retos que estuvimos enfrentando fue un suministro limitado de insumos, una constante reestructuración por parte del sector salud, y por supuesto las diferentes pues diferencias, valga la redundancia, en entrenamiento, experiencia, perspectivas y por supuesto recursos a nivel nacional. Se emplearon muchas estrategias que nos ayudaron a la comunicación de riesgos y toma de acciones específicas para la población en general, pero también sobre todo para el personal de los servicios de salud, que era muy importante mantenerlos informados. Se realizaron diferentes entrevistas, espacios en diferentes medios de comunicación para explicar un poco cómo funcionaba todo esto y qué medidas se estaban tomando a nivel institucional, sí, pero también a nivel nacional, porque lo vimos como una oportunidad, es un solo enemigo. Y en este sentido es que nosotros necesitamos ver al coronavirus como un solo enemigo, y eliminando las fronteras y poniéndonos la misma bandera de la humanidad. Algunas otras estrategias que se realizaron fue el apoyo que se brindó para la Organización Mundial de la Salud mediante la evaluación de material de curación, específicamente respiradores N95,
en donde los laboratorios del Instituto Mexicano del Seguro Social han sido reconocidos por la COFEPRIS, que es como la FDA de México, para evaluar la calidad de estos insumos de la salud. Muchas acciones de capacitación se realizaron en diferentes instituciones de diferente nivel y obviamente lo que se trataba era de brindar una asistencia adecuada y un soporte para todo este personal médico que lo iba a requerir, tanto el personal de laboratorio. Nos ¿Perdón? te quedan 2 minutos, podría ser. Sí, así claro. Vamos a las preguntas, te pido mil disculpas. Sí, por supuesto. Transporte de materiales biológicos, se ha hecho mucho, se ha fortalecido a través de pues una página que nosotros tenemos con un software en donde nos permite hacer el rastreo y monitoreo de todos estos materiales biológicos, porque es importante mencionar que a partir de 2019 se incrementó el transporte de los materiales biológicos a nivel nacional, pero sobre todo siguiendo la normatividad existente. Adicionalmente, se creó un banco de muestras biológicas con motivos de investigación, donde se remodelaron las áreas y hoy en día tenemos áreas mucho más seguras, siguiendo los más altos estándares de seguridad y calidad, obviamente que nos permita seguir estudiando este nuevo patógeno. Hemos contribuido también al fortalecimiento de las medidas nacionales para la bioseguridad y biocustodia a través de la declaración de las medidas de fomento a la confianza, en donde por primera vez en la historia se sumaron más de 1,200 laboratorios clínicos, laboratorios de vigilancia epidemiológica y laboratorios de investigación en el instituto, llegando a una eficacia del 93%. Otros logros adicionales, prácticamente ya con esto termino, y me gustaría mencionar que hemos tenido la participación en el programa de mentorías de la IFBA en el 2020-2021, la presencia de profesionales con certificación de la IFBA a nivel nacional y obviamente tenemos una de nuestras ganadoras, es de personal de la unidad de investigación del noreste, la maestra Carolina Becerril, y obviamente a quien agradezco enormemente la mentoría por parte de Mayra Ameneiros de Argentina, quien es una persona sensacional y que nos ha apoyado muchísimo para que Carolina esté difundiendo estas medidas de bioseguridad y biocustodia. El proyecto Harley también es otra de las cuestiones que hemos hecho en apoyo a personal COVID, sobre todo para el estrés, monitorear el estrés y también brindar terapia psicológica al personal que ha brindado asistencia médica ininterrumpida. Y esto es nada más alguno de los ejemplos de los laboratorios que nos han estado apoyando. Ellos son los verdaderos héroes y los que han estado ahí y por supuesto los que han estado al frente de todo esto. Hemos aprendido muchas cosas, a hacer unas mejores evaluaciones de riesgo, nuevos y mejores diseños para las estrategias de contención, diferentes adopción de medidas de mitigación, uso de los recursos disponibles y por supuesto el fortalecimiento y comunicación de todo esto. Quisiera agradecer siempre a Pandemic Tech, quien ha estado presente con nosotros en todo momento, a nuestros colaboradores, quien sin duda alguna no hubiera sido posible hacer todo esto sin la participación de ellos. Muchísimas gracias, Javier, Luciana, y cedo nuevamente el micrófono. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Disculpame que te tuvimos que cortar, simplemente para ir haciendo las preguntas, ya que estamos un poquito corto de tiempo. Vi que se conectó Gustavo Altieri, quien, como les comentaba al principio, preside la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos. Quizás quiera hacer un comentario, pero dado que el doctor Teijeiro debe desconectarse a las 13 horas, me gustaría trasladarle al doctor una pregunta. Doctor, tengo una pregunta aquí de Cecilia Bravo, que pregunta acerca si se desconocen aún las secuelas del COVID y si a los niños, en particular si a los niños les afecta de manera diferente y cuáles son las manifestaciones observadas en niños. En su momento lo habíamos hablado de esto cuando hicimos, doctor, aquella charla por agosto. No sé si hubo más casos, más información, algo que usted pueda agregar. Bueno, primero no sé por qué, pero no puedo abrir la cámara, me dice que no estoy autorizado por el hospedador. Entiendo que no me quieran ver, pero bueno, no es tan grave. Autorizarle ahí está. Ah, bueno, excelente. Comento un poquito, obviamente que nosotros tenemos que ver que inclusive hubo
una publicación de OPS y OMS con respecto a las complicaciones y a las secuelas que nosotros tenemos que evaluar. Ahora, yo diría que nosotros estamos recién aprendiendo las secuelas posibles a partir del coronavirus. Todos al principio empezamos a estudiar las secuelas respiratorias y obviamente en una enfermedad respiratoria era lo que teníamos que buscar, tanto la agresión, la fibrosis pulmonar, las secuelas a largo plazo. Nosotros inclusive en nuestro hospital hicimos un seguimiento y hacemos en todos los pacientes que tuvieron impacto pulmonar un seguimiento respiratorio a partir de los 60 días de su alta. Pero bueno, después empezamos a ver secuelas de todo tipo, tanto neurológicas, tanto como sensitivas, motoras, secuelas psiquiátricas y psicológicas, con un impacto muy fuerte, inclusive en el personal de salud, y sobre todo también en adultos mayores. Ni hablar en los niños que estuvieron un año sin ir al colegio y sin tener contacto con sus pares. Todo esto es un largo camino que nosotros vamos a tener que seguir evaluando en la secuela. Nosotros estamos aprendiendo a partir de una enfermedad que tiene una historia casi de 12 meses, nada más. Y de todas maneras, en los niños, digo, bueno, el impacto sí es totalmente diferente. Ya está demostrado que una de las cosas es justamente por la falta de receptores AC2 en las células que el virus no puede hacer gran agresión en el niño. Obviamente tiene otro impacto. Nosotros en el país tuvimos muy bajo impacto grave en el niño. Inclusive tuvimos 1 o 2 casos graves, importantes, pero con patologías de los niños persistentes, donde realmente favoreció ese final que tuvieron. Pero un poquito y en grandes rasgos es esa la respuesta. Bueno, Ricardo, muchas gracias, te agradecemos por tu tiempo. Te liberamos si es que te tenés que desconectar. Esto es así, sabemos que tenés que continuar con tus labores. Preguntas tenemos, la verdad es que un montón. Discúlpeme, pero tengo un Zoom a las 13 horas. Pero bueno, les agradezco a todos, muchas gracias y seguimos. Sabemos que esto tenemos un largo camino por delante, que tenemos que llevarlo entre todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Mucho gusto, gracias. Doctor. Yo tengo una pregunta un poco general para hacer, porque si no tengo tantas preguntas que estoy un poco abrumado y lo voy a abrumar a cada uno de los expositores también. Si cada uno, si puede, me puede contar qué es un poco el tema que la opinión pública quiere saber, y nosotros también formamos parte de la opinión pública, si pudieran hacer las últimas noticias, o yo estuve un poco leyendo, investigando, porque también nos llegan las noticias de Latinoamérica, pero uno se pierde entre tantas novedades acerca del proceso vacunatorio, en qué estado está. Quizás quisiera empezar con Ernesto, que veo ahí que tiene la cámara encendida. Si nos querés contar, Ernesto, si hay alguna novedad o un comentario para hacernos del proceso vacunatorio en el Perú. Yo leí que había ahí algunos problemitas, pero no sé si lo que leí es acertado o no. Y luego le pasamos la palabra al doctor José Oñate, y para finalizar a Luis. Si quiere 2 minutos, el micrófono es suyo. El tema de las vacunaciones ha tenido efectivamente, como mencionas, una discusión importante en los últimos días. De hecho, ayer hubo una conferencia de prensa del nuevo presidente, del tercer presidente de esta gestión, y lamentablemente hemos descubierto que Perú no ha firmado el convenio que podría hacer efectiva la llegada de la vacuna que se estaba negociando y que se había comunicado oficialmente que iba a llegar a fines de diciembre o a inicios de enero, que era la vacuna de Pfizer. Con un grupo limitado, es cierto, pero que eso nos iba a permitir pues probar la estrategia, el plan y la estrategia de vacunación. Entonces, esto ha causado mucha confusión en la población, porque además en las últimas semanas
del gobierno anterior, que fue hace un mes, y ahora se ha hablado mucho de la vacunación, y eso me parece que en términos de comunicación a la opinión pública, lo que ha generado es una sensación de falsa seguridad. Ese ha sido el problema, porque entre octubre y noviembre se ha estado hablando de la llegada de la vacuna en diciembre, que íbamos a tener vacunación en el primer trimestre hasta 2 millones de dosis. Entonces eso, sumado a las fiestas de fin de año, que no tienen, racionalmente no tienen por qué combinarse una con otra, pero en la cabeza de la gente se combina. Yo salgo a comprar, yo me voy a reunir porque ya llega la vacuna. Así no me llegue a mí, a alguien le va a llegar. Entonces, resumo. En el Perú el tema de las vacunas está asegurado con COVAX. Hemos pagado la cuota. Ahora sabemos que hay dificultades con COVAX. Esperamos que no se caiga COVAX porque es un mecanismo equitativo y que es importante que se fortalezca. La negociación bilateral con Pfizer se cayó, no sabemos qué va a pasar. Y tercero, que el gobierno lo que ha anunciado y que sí me parece positivo es que no van a dar fechas hasta que no tengan datos ciertos, porque eso es un tema importante en comunicación de riesgo. La información se tiene que dar de acuerdo a cómo ocurre. Si algo está saliendo mal, se tiene que decir, esto está mal. No hay camas en el hospital, no hay camas en la UCI de tal sitio. Tú tienes que decir porque la gente tiene que saber. No tenemos vacunas ahora. De todas maneras, como decía el doctor, me olvidé el nombre, el colega de Argentina, nosotros pensábamos, sí, nosotros estábamos previendo, todos en general en el Perú, que por lo menos todo 2021, quizá 2022, vamos a tener que ser imaginativos y creativos para comunicar adecuadamente cómo vamos a mantener las medidas preventivas, que no las voy a repetir, que todos la conocen. Hay que ser creativos porque la gente se cansa. Resumen, Perú tiene COVAX, está negociando con 8 laboratorios, va a dar fechas ciertas cuando las tenga, que es importante para comunicación de riesgo, y va a empezar una campaña de comunicación de todos los niveles, con todos los tipos de medios, no solamente los formales, radio, televisión, etcétera, sino a través de contacto con las comunidades. Entonces, en eso estamos con relación a vacunas. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Comparto la sensación, aquí se vive lo mismo en cuanto al relajamiento social, y uno no termina de autoentender por qué el calor, el verano, el periodo que estamos viviendo, las fiestas, hace que la sociedad se mueva de una forma totalmente diferente a lo que era julio. No está aquí Ricardo ya presente para decirlo, pero cambió diametralmente, y a mí me parece algo muy extraño ver canales europeos de televisión y ver cómo estamos no estaciones de tiempo, sino en estadios tan distintos todo el tiempo. Ellos en junio estaban todos afuera, nosotros estábamos todos adentro, ahora nosotros todos afuera, y Navidades se están pidiendo en Londres, depende del área, que se guarden adentro todo el mundo. Disculpe, para agregar una frase que estoy usando acá, que estamos usando acá, es para resaltar la importancia de mantener los cuidados, ¿no? Estamos diciendo que es preferible pasar esta Navidad en Zoom que recibir el Año Nuevo en la unidad de cuidados intensivos. Ese es mi resumen para señalar la importancia de mantener la prevención. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Le damos la palabra a José Oñate. José, ¿escuchás? Hola, respecto a las vacunas, acá en Colombia se tienen... Un panorama de la vacuna, sí, del estado en el que estaban en Colombia, exactamente. En Colombia las vacunas, el gobierno está haciendo esfuerzos y estamos en esta estrategia del COVAX para que puedan ser empleadas. Pero sabemos que existe una necesidad de vacunarse. Nosotros somos casi 50 millones de personas y se ha clasificado por grupos de riesgo. Trabajadores de la salud, mayores de 80 años van a ser la población prioritaria, luego mayores de 60 años con comorbilidades y así progresivamente. Pero también se están realizando negociaciones con las farmacéuticas, específicamente con Pfizer, con AstraZeneca, y posiblemente tengamos vacunación en febrero, marzo 2021.
De verdad, esas son las noticias que hasta el momento tenemos en Colombia. Se va a trabajar durante estos meses de una manera muy intensa en todas las campañas de difusión de la vacunación, en la logística para poder realizar la vacunación. Ya sabemos que las vacunas, sobre todo las de RNA, como la de Pfizer, la de Moderna, tienen unos requisitos muy claves de congelación, de refrigeración, y se debe trabajar en todo esto en nuestros países para que pueda la mayoría de la población tener acceso a una buena vacuna. Y me uno a lo que decía el doctor Ernesto. La vacuna, hasta el momento, lo que se sabe es su nivel de eficacia, su nivel de seguridad, y está por descubrir si a los vacunados va a disminuir la posibilidad de que contagien a los demás. Eso todavía no lo sabemos, y mientras lo descubramos, vamos a seguir insistiendo en las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico, uso correcto del tapabocas, higiene de manos, evitar las aglomeraciones y limitar los aforos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctor José Oñate. Luis Ochoa, si nos escuchás por allí, un breve panorama con los poquitos minutos que nos quedan del proceso de vacunatorio en México. ¿Alguna novedad que nos puedas contar y le puedas contar a la audiencia? Por supuesto, Javier, muchas gracias. El panorama es, yo creo que similar en el que se vive en nuestros países hermanos. Están comenzando a llegar las vacunas, sin embargo, las vacunas no nos van a salvar de todo esto. Hay muchos esfuerzos de muchas farmacéuticas en donde se ha sumado últimamente la creación de metodologías diagnósticas más rápidas, más pequeñas, más compactas para llevar a todos lados, con las pruebas rápidas, con las vacunas. En el caso particular de las vacunas, el otro día estaba analizando los números y de acuerdo a la proyección que había estimado el subsecretario de Salud, decía que se iban a estar vacunando aproximadamente a 8,000 personas diarias. A este ritmo, con la población que tiene México, tardaríamos aproximadamente más de 80 años en vacunar a toda la población, sobre todo porque no se requiere nada más de una dosis, sino que es la vacuna que se está adquiriendo es la que requiere una doble dosis. Yo creo que debemos en lo que llegan estos otros pues, medidas paliativas para tratar de disminuir los efectos nefarios del virus, necesitamos hacer, como bien lo decía el doctor Gosser, necesitamos tomar medidas ejemplares, necesitamos todos sumarnos a este tipo de movimientos que es hoy en día una necesidad, ¿no? Entonces necesitamos las medidas básicas de bioseguridad, de biocustodia, de quedarnos en casa, de seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. Hoy en día, como bien lo mencionaban también, he visto una cantidad impresionante de inmunólogos, de expertos en bioseguridad, que todo mundo opina y cuando los que deberíamos de opinar son las personas que tenemos una perspectiva un tanto diferente con base en evidencia científica, ¿no? Hemos también olvidado un poquito de este networking, ¿no? Hoy en día estamos en una lucha en tanto a veces individual, porque pues no nos pueden apoyar nuestros compañeros en los países, ¿no? Entonces, pero creo que es momento para volver a reunir fuerzas y la región de América Latina es una región muy grande en donde hay mucho interés en términos biotecnológicos, en términos de la industria farmacéutica, en términos de organismos genéticamente modificados, y creo que también es una región donde hay una gran cantidad de profesionales y expertos en diferentes áreas, ¿no? Entonces, creo que debemos de sumar esfuerzos, debemos de tirar las fronteras, y digo tirar las fronteras en el buen término, para unirnos en esta lucha contra el COVID y sobre todo contra la resistencia y el comportamiento humano, ¿no? Muchas gracias, Luis. Lo que dijiste me haces acordar, iba a ser una pregunta, pero no tenemos tiempo, acerca de lo que hoy, el concepto que se ha acuñado de infodemia, que no solo estamos en una pandemia, sino de una infodemia, o sea, el exceso o la falta de información, la multiplicación de información falsa o inexacta. A propósito, sin querer, todos a veces somos parte, viralizamos esa información también, valga la redundancia. Yo quiero concluir, veo que el panorama que escuchamos a los expertos, no quiero decir que no es alentador, pero sí que nos llama
a seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, que en general son las más eficientes y las más baratas, que es la distancia de seguridad, que es usar las máscaras, el lavado de manos, y eso aparentemente es lo único que tenemos ahora ante un proceso vacunatorio que va a ser cuanto mínimo laborioso, dificultoso y que va a llevar tiempo. Así que yo por lo menos me quedo con esa conclusión después de haber escuchado a todos los panelistas. Yo quiero finalizar, porque ya estamos a tiempo, agradeciéndole a todos los oradores, agradeciéndole a Luis Ochoa de México, al doctor Oñate de Colombia, al doctor Gosser del Perú. También quiero agradecer al doctor Ricardo Tejero, que se tuvo que ir, pero que está siempre predispuesto a colaborar con nosotros. El video va a estar grabado y después se lo vamos a pasar a ustedes si lo quieren difundir. Los que nos quieren acercar las diapositivas, yo se los súper agradezco para hacer un informe final, que también se lo vamos a enviar. Y conclusión final, ya el agradecimiento tanto a Luciana, que ha colaborado mucho en la organización, y a Adrián, que está ahí conectado como participante y no como orador, pero también ha contribuido. Y finalizo deseándoles a todos que tengan unas felices fiestas, que finalicemos el año lo mejor posible, que lo comencemos mejor que lo que hemos comenzado este año. Digamos, si no pasa, no veo un meteorito, nada, algo muy, muy distópico, yo creo que lo deberíamos comenzar un poco mejor. Pero bueno, poniendo un poco de humor a la cuestión, espero que así sea, y le dejo el micrófono a Gustavo, que se conectó hace un ratito, es el presidente, como le dije, de la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos, que es quien organiza y un poco ideador de esta iniciativa global por la seguridad. Gustavo, te doy el micrófono y ya podés dar tus conclusiones y saludamos a todos los participantes. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Primeramente, bueno, agradecer a todos los que participaron en esta jornada, que la verdad fue brillante. Estamos muy contentos desde la Fundación. Queremos expresar desde la Fundación nuestro sentido de pluralidad y nuestras ganas de abrir el espacio a que no solamente participen hoy, sino que sigamos en comunicación, que sigamos pensando nuevas actividades. El 2021 va a ser un año con muchos desafíos sociales, políticos, culturales, económicos, y es muy importante que podamos desarrollar mucho más este espacio, que es un espacio sumamente valioso. Hay que proteger estos espacios, no abundan, y entonces es muy importante que estos espacios les demos cada vez más fuerza entre todos y acompañemos a Javier, a Luciana, a todos los que están trabajando en este espacio, y que agradezco muchísimo desde la Fundación. La Fundación nació en el año 2009, ya este año cumplimos 11 años, tenemos actividades en distintas partes de la Argentina, pero siempre hemos estado muy conectados a nivel LATAM, y estamos muy interesados en tener nuevos amigos. Así que bueno, bienvenidos todos a visitar la página, a conectarse, a participar, y desde acá van a encontrar el espacio correcto como para poder desarrollarse cada uno de la manera que se sienta cómodo. Así que bueno, agradecer muchísimo, felices fiestas, terminemos bien el año. No nos olvidemos de que lo más importante es no perder la esperanza, la fe de que estas cosas son un desafío más de toda la sociedad, y que si juntos nos ponemos a trabajar, esto nos va a fortalecer a todos y nos va a dar la posibilidad de ser mejores. Así que bueno, por mi lado, muchísimas gracias, y dejo los canales abiertos para que nos mantengamos todos en comunicación. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día en sus países. Gracias por el esfuerzo y todo lo que costó comunicarnos con las diferentes bandas horarias y problemitas que tuvimos de comunicación que sortear. Gracias a todos, así que vamos despidiéndonos. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Ahí en el chat les dejamos la página de la Fundación para que entren a ver. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen unas felices fiestas en casa, como decía Ernesto.